nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en ti. Oh Dios de los santos, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, hermanos. Ya acaba de se poner cómodo. Pues Dios les bendiga a todos. Los de aquí, los de allá y los de más allá. ¿Cuáles son los del más allá? Ya le voy a decir cuáles son. Espere que después le voy a decir. ¿Amén o no? ¿Están aquí o no? Están como con miedo. Bueno. Hijos de Dios con poder. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos según las promesas de Abraham. Amén. Pablo dice, leámoslo, porque Efesios capítulo 3. Gloria a Dios. Bueno. En Efesios capítulo 3 tenemos aquí un texto que nosotros estudiamos bastante, lo citamos bastante, lo vamos a citar una vez más. Versículo 1. Hemos estado viendo que somos la descendencia de Abraham, cómo funciona todo esto. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, vamos a entrar aquí un poquito más fuerte a esto. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, Dios le dio revelación de la gracia. ¿Amén? ¿Para qué? Para que nos la trasladara, para que nos la administrara, para que la suministrara de acuerdo al crecimiento espiritual, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la revelación. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Misterio es algo que estuvo oculto en el corazón de Dios en la antigüedad, pero que ahora Él lo revela por su Espíritu. Amén. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. ¿Cuál es ese misterio? Ahí lo dice. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Ahí tiene otro verso para reforzar todos esos otros que hemos estado hablando y que hemos estado analizando. Ayer hablamos, llevamos ya 2 o 3 cultos hablando de aprovechar bien el tiempo. Amén. De aprovechar el tiempo para dormir. No. Bueno. Vamos a mirar entonces, eso es lo que Dios dice. Dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Vamos, ¿en qué punto estamos nosotros? En cómo, como hijos de Dios, como hijos amados, cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestro andar. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Qué difícil eso, ¿no? Andar en amor como Cristo anduvo en amor y se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros sabemos hablar de amor, sabemos hablar de un montón de cosas. La teología, el texto griego, el griego koiné, el texto no sé qué cosa, arameo y aquí, allá, pero ¿qué es el amor? El amor no es un sentimiento, es un carácter. Dios es amor, Dios es un sentimiento. Amén, Él es Dios. Y se revela a través del amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Sí o no? Somos herederos de las promesas, somos un mismo cuerpo. La iglesia nació en Jerusalén, por eso dice el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque la salvación viene de los judíos, primeramente al judío
Ahí empezó la iglesia, pero luego la iglesia pues nos recibió a nosotros los gentiles por la gracia de Dios, por la fe. Amén. Vamos a mirar cómo no debemos andar. Esa es la forma como debemos andar. Vamos a abreviarlo, porque esto es muy extenso. Luego tocaremos otros tópicos. Devolvámonos de ahí, Efesios. Estábamos en Efesios 5, ¿cierto? 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendas en sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, ya hablamos de eso y hablamos más adelante, y aprovechar bien el tiempo, y que debemos ser agradecidos con Dios y toda esta cuestión. Ahora vamos a devolvernos al capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo tenemos que andar? Como hijos amados, andar en amor. ¿Qué produce el amor? Vamos a mirarlo aquí. ¿Y por qué de para atrás, pastor? Hermano, porque sí, porque yo así como chiflado para predicar. Mire, yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La palabra vocación quiere decir llamado. Si lo tradujéramos literalmente, pues no quedará bien gramaticalmente para nuestro idioma. Yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamados. Sería, pues dijimos, la vocación es un llamado. Un llamado vocacional, tiene un significado. Bueno, versículo 2. ¿Cómo tenemos que andar? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vuestro llamado tiene una esperanza, que es la eternidad, ¿cierto que sí? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hasta ahí dejemos. ¿Cómo quiere Dios que andemos? En amor. ¿Cómo se manifiesta el amor? A través de la unidad. ¿Por qué yo digo que el amor se manifiesta a través de la unidad? Porque cuando vamos a mirar el texto en Romanos capítulo 5, dice que Dios derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el Espíritu viene a traer, no solamente a traer la unidad de Dios, pero la unidad se necesita para preservar el amor que fue derramado por Dios en cada corazón. Debemos asociarlo para poder ser esa plenitud de aquel que lo llena todo. Amén. Bueno, luego vamos a explicar esto. Ahora quiero ir a Hebreos, porque quiero hacer práctica la enseñanza, para que usted se dé cuenta de lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 6, creo que esto lo he predicado no sé cuántos cientos de veces. El Hebreos capítulo 6, escúchenlo bien, ven hablando, qué tremendo esto aquí. En el capítulo 6 viene hablando, viene haciéndonos ciertas advertencias. Yo quiero que contextualicemos esta lectura, porque este contexto viene del capítulo 5, que nos habla del sacerdocio de Cristo. Amén. Un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo, pero no sucumbió ante el pecado. Y luego dice que los sumos sacerdotes que habían en la tierra, los terrenales, los de la descendencia de Leví, esos eran débiles sacerdotes, mortales, que se acababa su sacerdocio y hasta ahí llegaba. Pero este nuestro es un sacerdocio eterno. Cuando dice un sacerdote eterno, según un orden celestial de Melquisedec, quiere decir que él vive para interceder por nosotros, y él vive y sigue haciendo la función sacerdotal porque su sacerdocio es eterno. Amén. Bueno, ahora viene diciendo que esta cuestión del sacerdocio es, y lo pude comprobar yo, hasta que no me pasó, no lo pude comprender, y creo que entre hoy y mañana vamos a estar hablando de esto. Y lo pude hacer comprender, ¿por qué? Porque a través de
unos conversatorios con otros líderes de la iglesia. Cuando yo propuse el tema del sacerdocio, hermanos, me descalificaron, hasta se burlaron, me descalificaron, y yo me quedé callado porque así dice el Señor, que nos tenemos que humillar, que no debemos discutir sobre doctrina. Y dije, bueno, pues entonces cambiemos de tema. Amén. Que no, porque el sacerdocio en el Nuevo Testamento, eso era el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento dice que Él nos compró con su sangre y nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes para Dios el Padre, dice el Apocalipsis. Y dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que debemos ser edificados como piedras vivas, debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿cierto que sí? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Algún día Dios me dará la oportunidad de poder hablar de esto donde no me dejaron hablar. Amén, para explicar todas estas cosas. Bueno, no es una venganza, no es un reto, es un propósito que yo tengo, deseo. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender que sí, que Dios escoge lo vil del mundo y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y eso somos nosotros, los gentiles. Amén. Allá en el pueblo de Israel ellos se creían que eran fariseos, eruditos, maestros y todo. Pero ya nosotros los gentiles, que no estábamos lejos, que no nos dejaban acercar a las cosas sagradas, ahora Dios nos ha permitido acercarnos. Vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. ¿Cierto que sí? Bueno, pues entonces muchos se han acercado a través de la sangre de Cristo, pero les falta entender la función que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes. No vamos a salvar a nadie, no vamos a presentar sacrificios espirituales, sí, porque la Biblia dice. Amén. Pero no sirve nuestra sangre, no sirve nuestra intercesión. ¿Por qué intercedemos? Porque somos sacerdotes, y etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a explicar con la ayuda de Dios mañana o cuando Dios nos permita. Por lo pronto quiero centrarme en esto. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Entonces, cuando me dijeron a mí que cómo se le ocurre, que eso es una herejía, que el sacerdote en el Nuevo Testamento, que aquí no hay sacerdocio, no pastores, ¿por qué se dicen que el sacerdocio familiar, que el sacerdocio de la casa? Entonces, es algo, está hablando de ¿qué? Del sacerdocio, y nos hace una advertencia sobre la apostasía. El título que hay ahí es puesto por los hombres, pero yo creo que de todas formas está acorde con la enseñanza, y que Dios también tiene cuidado de su palabra y que también inspira a hombres, y que los que hicieron las divisiones de la Biblia tampoco estaban tan despistados. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Hay muchas cosas que hablar del sacerdocio de Cristo y que nos hace sacerdotes a nosotros, porque es un sumo sacerdote, pero nosotros somos sacerdotes ayudantes. Amén. O como se dice, el nombre propio es sacerdotes ayudantes. Y dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios están en el Antiguo Testamento. Los principios de la fe, los principios de la salvación, del amor de Dios, de todas las cosas, están allí. Está antes de Génesis 3 y después de Génesis 3. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No importa cuántos años tenga leyendo la Biblia. Amén. Aquí nos va a explicar por qué. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, la revelación de la palabra, la revelación del significado de lo que está escrito, el poder entender qué fue lo que Dios nos quiso transmitir, dice
es para los que han alcanzado madurez. Amén. Recuerda que Pablo en la primera carta de los Corintios dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. ¿Se acuerda de eso? Y que esas son revelaciones, que hablamos sabiduría en misterio, en revelación, sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria, y que Él nos la revela por el Espíritu, para que sepamos lo que Él nos ha concedido, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber lo que Dios nos ha concedido si ni siquiera sabemos lo que ya tenemos, lo que ya recibimos? Hay cosas que nos han sido concedidas, pero que no las tenemos todavía, que se van a ir manifestando de acuerdo a la revelación de Dios. Pero hay otras cosas, que, por ejemplo, hijos, por ejemplo, ser un cuerpo, por ejemplo, ser el templo del Espíritu, ya lo somos. Amén. Somos la plenitud de Dios. Pero ahora, a través de esta posición, faltan cosas que se manifiesten. Por ejemplo, los milagros, las sanidades, que deben manifestarse como señales que siguen al que cree, no a los pastores, al que cree. Amén. Etcétera. Entonces vamos aquí. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, escúchenlo bien, lo que viene aquí, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los primeros principios, que Cristo murió por nuestros pecados, amén, que fue sepultado, el tercer día resucitó, amén, que Dios trajo la promesa del Espíritu, amén. Esos son los principios. ¿Amén o no? Todo el mundo lo sabe. Pero cuando uno llega al Señor, lo primero que le enseñan a uno es eso, es el principio del discipulado. Que Él es el Señor, etcétera. Que Él resucitó. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas de la fe en Dios. Esta carta de los Hebreos es dada para una iglesia que estaba a través de los conflictos, la persecución, unos habían vuelto atrás, como los Gálatas, para que no los molestasen, para que no los persiguiesen, para que entonces habían vuelto a presentar sacrificios en el templo. Por eso habla de que Cristo es superior, su sacerdocio es superior, su sacrificio es superior, todo es superior en Cristo. Amén. Entonces aquí dice que esos rudimentos ya debemos dejarlos atrás y extendernos hacia lo que está adelante. Amén. De ese arrepentimiento de horas muertas, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esos son los principios elementales. El que crea y si fuere bautizado será salvo, pero usted no es salvo porque venir a hacer una oración de fe y enseguida al agua pata. Y se olvidó lo demás, se olvidó de la justicia, de la misericordia, de la fe. Así lo dice la Biblia. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Dice el profeta Miqueas. Que ames justicia, ames misericordia y que te humilles delante de Dios. ¿Sí o no? Dice, y esto haremos si Dios lo permite. Vamos a dejar los rudimentos y vamos para adelante. Vamos a dejar esos sacrificios. Ellos han remendado el velo del templo, están ofreciendo otra vez los mismos sacrificios y haciendo expiación. ¿Por qué? Porque cuando hay oposición a la verdad de Dios, la fe se debilita. Y la gente que de una u otra forma ha nacido nuevo ya no puede volver atrás. Entonces trata como de sostenerse de cosas religiosas, pasajeras, que son de pronto en un tiempo se pudieron utilizar y toda esa cuestión. Entonces vuelven otra vez atrás. Como muchos cristianos de esta época que fueron cristianos, ahora cogieron, ya no vienen a cultos, sino a misa evangélica. ¿Me hago entender? Yo sé que usted me entiende. Bueno, y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, escuche bien,
Ellos fueron iluminados, o sea, recibieron el Espíritu, tuvieron revelación de la salvación, de la gracia, tuvieron iluminación, el Espíritu Santo les hizo entender la gracia, que Cristo moría como Cordero y que ya se suspendían todos los sacrificios, que ellos ceremoniales, obras muertas, o sea, obras que no dan vida eterna. Amén. Y dice así, y que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. A ver, ayúdenme usted a predicar. Ellos gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de los siglos venideros. Ejemplo de los poderes de los siglos venideros. ¿Ah? ¿A qué? ¿La mujer de quién? ¿El de duro? ¿Y qué más? Eso es. Amén. Poderes de los siglos venideros. Por ejemplo, en el Señor, allá en el Señor, en la gloria, ya no habrá más llanto. ¿Sí o no? Dios enjugará toda lágrima. No habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá engaño. Entonces, quiere decir que la iglesia se santificó, que la iglesia caminaba, pero volvieron atrás. Volvieron atrás porque no comprendieron el sacerdocio de Cristo. Esto lo voy a explicar mejor. Ahora quiero andarle rápido porque quiero tomar lo que son las bendiciones. Amén. Pero esto lo vamos a hablar mejor, más despacio. Entonces, la iglesia participó de los poderes de los siglos venideros. En los siglos venideros, por ejemplo, Satanás va a ser atado con una cadena durante 1000 años, en el milenio. En este momento nos dijo, átelo. Entonces usted y yo cuando oramos, cuando creemos la palabra, porque algunos dicen que no se pueden atar los demonios, y el Señor, todo lo que ates en la tierra se atado al cielo. Amén. Si el hombre dice, si nadie puede quitarle las posesiones al hombre fuerte si primero no lo ata. ¿Sí o no? Escuche bien. Eso quiere decir que el diablo le va a quitar las posesiones al Señor atando a los cristianos. Y para nosotros poderlos rescatar, tenemos que también impedir, desautorizar, que es atar. ¿Amén o no? Y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. Cuando una persona vuelve atrás, en este caso los hebreos que habían vuelto a hacer sacrificios expiatorios con la sangre, decía, ¿qué hay que hacer ahora? Pues volver a crucificar al Señor para que ustedes puedan salir del error. Volver a crucificar. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Pues en cierta forma Israel es figura de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo que proyectaba esa figura. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente anteriormente creía, oraba, clamaba, ayunaba, todo Abba, del grupo Abba. ¿Me comprenden? Hoy en día han vuelto atrás. Y han vuelto atrás porque la maldad del mundo se ha multiplicado y el amor de muchos se enfriará. Si la maldad, si la condición del mundo hace que el amor por Dios y el amor por la iglesia, que es su cuerpo, se enfríe en mí, quiere decir que el mundo me está afectando. Y si afecta a toda la iglesia, quiere decir que el mundo se metió a la iglesia. Entonces aquí hay mucho que hablar, hay mucha tela para cortar, que con la ayuda del Señor vamos a comprar unas buenas tijeras y que el Espíritu Santo nos ayude. Pero yo vengo para que hablemos de la bendición. Amén. Tengo que coger el contexto para que usted entienda que lo que le voy a decir. Vamos a dejar los primeros rudimentos y extendernos hacia la perfección. ¿Amén o no? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Aliste, pues sácale punta al lápiz. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella,
y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Así él dice, como la lluvia desciende del cielo, la lluvia y la nieve descienden del cielo y riega la tierra, la hace germinar, y para que produzca semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. Isaías capítulo 55, creo que el versículo 6 al 8. ¿Amén o no? Ahora miremoslo en Deuteronomio 32 para que, por qué causa, motivo, razón o circunstancias, yo quiero detenerme un poquitico aquí en este pasaje bíblico. Miren lo que dice Deuteronomio. Esto es una profecía que se dio, aquí está incluida la iglesia, porque habla de que Dios iba a producir celos a Israel con un pueblo que no era pueblo, que somos nosotros. Amén. De tal manera que si a ellos les pasó esto, nosotros no podemos permitir que nos pase. Vamos a mirar. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, porque la lluvia que cae muchas veces sobre la tierra, ¿se acuerdan que leímos de Hebreos? Se lo leo otra vez. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora les estoy explicando qué es la lluvia. La lluvia, más literalmente, según la misma Biblia, aquí no tenemos que utilizar adivinación ni nada de eso, sino la Biblia se interpreta ella misma, dice, goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Entonces va a proclamar el nombre de Dios. Y dice, escuchan cielos y escuchan tierra. ¿Por qué los cielos y la tierra? ¿Qué relación hay entre los cielos y la tierra y los cielos? Porque tiene que oír los cielos y tiene que oír la tierra. Porque Dios va a proclamar su nombre. Y su nombre es santo. Amén. Y cuando hablamos de santo es que Él no miente. Ni es hijo de hombre para arrepentirse. Eso lo hemos explicado ya. Entonces, aquí dice, si ellos no obedecen, el cielo, escucha cielos, Él dijo que iba a traer sequía y los cielos iban a ser de bronce. Entonces los cielos no pueden soltar la lluvia si el pueblo no obedece. Por eso le dice, escucha cielos y escucha la tierra y oiga la tierra los dichos de mi boca. Porque voy a darles enseñanza. A mi pueblo le va a dar enseñanza. Ustedes tienen que obedecer la palabra. De tal manera que cuando el pueblo no responda a la enseñanza que da Dios, los cielos se cierran. Y cuando los cielos se cierran, la tierra no produce. De modo que tierra, cuando no caiga la lluvia, todo chicharronado. En buen argot chichonvial. ¿Amén o no? Entonces aquí volvamos otra vez a Hebreos capítulo 6. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Ahora, ¿cuál es la tierra? Salió el sembrador a sembrar su semilla y una parte cayó a la orilla del camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Entonces, la buena tierra que produce al 30, 60 y 100 por uno. Que está hablando indudablemente de personas, del corazón de la persona, del creyente. Amén. Dice, si la tierra produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Si el pueblo de Dios, que recibe la enseñanza que Dios manda continuamente y a diario, la enseñanza, la lluvia de enseñanza, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento.
Entonces, los creyentes que escuchan la palabra continuamente, por un lado, por otro lado, Dios está hablando, le está enseñando, y los cielos saben y la tierra sabe. Porque esos son los primeros rudimentos, eso es lo primero que se le enseñó al pueblo de Israel. Y luego dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Cuándo la tierra produce espinos y abrojos? Cuando Dios dijo, no comas de ese árbol, y entonces comieron. Por eso yo le decía, hay una diferencia entre antes de Génesis 3 y después de Génesis 3. Hay una diferencia. Cuando el Señor dijo, no coman de eso, y ellos comieron, entonces Dios dijo, bueno, ahora, don Adán, por tu causa, por causa tuya, por haber obedecido a tu mujer antes que a mí, preferiste obedecer a tu mujer, y la mujer prefirió obedecerle a la serpiente antes que a ti, porque el mandamiento de Dios a Adán lo trasladó a la mujer, y la mujer fue la que negoció la salvación, la negoció ella, la vendió. Bueno, no digamos negoció ni vendió, porque ahora lo van a interpretar mal. Ella fue la culpable por el pecado. Amén. Ahora que dice, esa tierra que produce allí, o sea, la tierra que produce espinos, el corazón que produce eso, maldición, es porque no ha recibido la lluvia. Que la lluvia se detiene por la desobediencia del pueblo. Porque la desobediencia, lo que dijo el Señor, espinos y cardos te producirá, o espinos y abrojos. ¿Amén o no? Y dice, la que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Entonces Dios sacó al hombre, puso al hombre del huerto para que lo cuidase y lo labrase. Ahora ya no va a producir porque entró en maldición. ¿Por qué entró en maldición? Diga, por la desobediencia. Entonces aquí cuando hablamos de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que en Cristo Jesús somos un solo cuerpo y herederos de las mismas promesas, y estamos hablando de la bendición de las promesas, aquí hay que poner mucho cuidado porque todo esto depende de la obediencia. Amén. Todo esto depende de la obediencia. Y ya le voy a decir en que vamos a una de las partes en las cuales se desobedece. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Escúchelo bien. Hay cosas que pertenecen a la salvación, aunque tenga que emplear ese lenguaje duro, de pronto brusco del Antiguo Testamento, de la ley. Pablo lo está utilizando en el Nuevo Testamento para corregir a aquellos que han vuelto atrás. Amén. Sencillamente han vuelto atrás. Las razones, pues, de la persecución, el desánimo y toda esa cuestión. Eso es materia de otra enseñanza. Y dice, porque Dios no es injusto. Hay cosas que pertenecen a la salvación, aunque estemos hablando así, porque Dios no es injusto para olvidar la obra, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo se muestra el amor hacia el nombre del Señor? ¿Cómo se muestra en la iglesia, que es la que recibe la lluvia, que le está cayendo esa lluvia totalmente, hermano? Permanentemente le está recibiendo la enseñanza. Aquí en esta iglesia especialmente, que nos congregamos todos los días, que tenemos culto diario, y que siguiendo el ejemplo bíblico, no me canso de hablar, dijo el Señor, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, y no solamente en el culto predico, allá atrás también les predico mientras compartimos. Amén. Entonces están bebiendo la lluvia, es la tierra, que su corazón debe producir frutos provechosos para aquellos por los cuales es labrada. El labrador es aquel que le quita los estorbos, que limpia
la ramita que limpia el fruto, que limpia allí el pámpano para que dé más fruto. Amén. Y que hay varios ciclos del fruto, que también lo hemos explicado, pero que lo vamos a volver a tocar porque me parece muy interesante para hablar de bendición, hablar por qué los hermanos le preguntan a uno por qué pasa esto, por qué yo oro, por qué yo ayuno, por qué yo voy aquí, por qué yo evangelizo, por qué yo me comporto bien, pero me parezco un pescado al pie de la pescada. Nada y nada y nada. Será bueno que miráramos con atención este pasaje. Estas cosas pertenecen a la salvación. ¿Qué cosas? Versículo 9. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué pertenece a la salvación? La obra de amor que nosotros mostramos hacia el nombre del Señor, sirviendo a los santos. Amén. No me levante la mano, pero respóndase usted mismo. ¿Puede usted y yo podemos mostrar la obra de amor que hacemos al Señor? La podemos mostrar a través del servicio que prestamos a los santos. Esto es confrontación, para que nos corrijamos, porque hay muchas cosas que corregir. Yo quiero ser bendecido en todo, y tener salud como prospere mi alma. Mi alma tiene que prosperar. ¿Por qué no prospera mi alma? Porque estamos llenos de orgullo, de resentimiento, de amargura, de tristeza, de rabia, de pleitos, de envidias, de celos, de contiendas, obra de la carne. Amén. Eso es lo que impide que podamos hacerlo, de orgullo, de apariencia, vanidades, cosas. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Para que la fe sea esa fe conquistadora, esa fe genuina, esa fe que mueve montañas. Necesitamos entender que nosotros no podemos dejar de servir a Dios, que es la manera de mostrarle el amor a Dios, hacer una obra de amor. No podemos dejar de servirle a los demás. Y eso sí es bien maluco. ¿Por qué? Maluco digo yo en el sentido natural. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no servimos sino a aquellos que nos agradan. Cuando nos queda tiempo, o cuando de pronto se nos corre la teja y decir, ay sí, voy a servir, pero dejamos de servir y debemos mostrar la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo tenemos que hacer las buenas obras que Él preparó de antemano? ¿Hasta el fin? ¿Hasta que el Señor venga? ¿O hasta que me llame? Y dice que los muertos, bienaventurados que mueren en el Señor, porque sus obras continúan. ¿Todavía? ¿Sí o no? Amén. ¿Está entendiendo usted qué trato de transmitirle? ¿Sí o no? Sigo leyendo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Qué es lo que impide servir a Dios a través de los santos? Mostrar el amor a Dios, hacer una obra de amor sirviendo a los santos, y a la pereza. Pereza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, o sea, la perseverancia, la consistencia, la permanencia, heredan las promesas. Somos herederos de Abraham, amén, ya lo vimos, en Cristo Jesús. Ahora,
¿Qué hace el enemigo? Porque acuérdense que él va a repartir despojos con los valientes, la herencia, ¿cierto que sí? El botín. ¿Cuál es la estrategia del diablo para que usted no alcance las bendiciones? Diga, hacerlo perezoso. La mano negligente, ¿cómo? Empobrece. La mano diligente, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración, compartiendo con los santos, sufridos en la tribulación, no pagando mal por mal ni maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que fuimos creados para heredar bendición. ¿Sí o no? ¿Qué impide la bendición? Diga, la pereza. ¿Qué tenemos que hacer? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí, si yo le dijera, escójase un personaje como prototipo de persona bendecida, ¿a quién escogería usted? Personaje bíblico. Del mundo ni me lo nombre, porque le tiro esto encima. Aquí no estamos, aquí hablamos de la palabra. El mundo pasa en sus deseos y sus gentes. No, yo no le tiro nada. Mejor me lo tomo. Adán. ¿A quién? Pues Adán lo creó y lo bendijo. Pero perdió todo por la desobediencia. Bueno, escoja uno, dije uno, no dije todos. Déjele otro a los demás hermanos. A Jacob. ¿Y usted? ¿También? Salomón. ¿Te acuerdas que Salomón tuvo 1001 mujeres? Bueno, dejemos Salomón porque Salomón está en la galería. Yo escogería a Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque peleó por la bendición. Peleó por la bendición. ¿Y sabe cómo murió? Hasta el último minuto adoró apoyado sobre un bordón. Bueno, cada uno tiene sus características. David también tiene sus características. Amén. No estamos hablando del pecado de ellos, de las equivocaciones, de las fallas, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo fue la fe de Jacob? Ya nos tocará hacer un estudio acerca de eso. ¿Cómo fue la perseverancia? ¿Cómo fue el servicio que le prestó a Dios? Miremos a ver aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham, ¿no? Habiendo esperado, con paciencia alcanzó la promesa. ¿Por qué las personas, le hablo de creyentes, por qué no se logra alcanzar las promesas de Dios? Porque no perseveramos. Porque por la fe y la paciencia se heredan. Somos hijos, estamos hablando de un derecho legal como hijos, de una herencia. Estamos hablando de bendiciones que nos corresponden, por genética nos corresponden, por ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero no podemos nosotros ser como aquellos hijos que se van de la casa y hacen su vida como el pródigo. Llegan a la posilga y se quedan allá. El pródigo siquiera volvió, pero que permanecen en la posilga y que cuando muere el padre vienen a reclamar la herencia. Aquí no dice así. Dice que por la fe y la paciencia, por perseverar las cosas espirituales,
Son muy diferentes las cosas naturales. Nosotros estamos influenciados, necesitamos una renovación de la mente, y yo siempre hablo de esto. Estamos muy influenciados por el modo de vida natural que nosotros hemos vivido y que tenemos que participar de ella casi a diario. Pero que somos espirituales y que tienen que estar los principios de la palabra por encima. A ver, vamos a hacerle un poquitico de salsa a los tacos. ¿Qué quiere Dios? Que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia le dan las promesas. ¿Qué quiere Dios? Aquí dice que la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pablo le dice a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. De modo que el creyente debe producir frutos de los cuales participa el que lo está instruyendo, el que lo está labrando, que lo está limpiando con la palabra. En este caso no está hablando del Espíritu Santo, está hablando directamente del predicador. Sigamos. Dice, esa recibe bendición de Dios. Entonces, en una iglesia se va a manifestar gente que recibe bendición de Dios y otros que no. Y gente que dice que los ha bendecido Dios y le hacen sentir envidia, le hacen sentir mal a los demás. ¿Por qué se siente mal? Porque dice, no, ¿cómo que lo bendigo a él? ¿Y yo qué, Señor? Si yo ando en rectitud, te sirvo y hago todas estas cosas. Entonces, no, hay un engaño ahí. Hay gente que llega y bueno, hay que hablar mucho de esto, hermano, porque estamos muy equivocados. Hay gente que va y se mete en problemas, en deudas, se mete en cosas y dice, Dios me bendijo, y viene y mira acá y después se desvanece y dice, no, bueno, ¿lo bendijo o no lo bendijo? Todo esto lo vamos a tocar aquí. ¿Qué dice el Señor? Que debemos mostrar, dice, cosas que pertenecen a la salvación. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado sirviéndole a los santos. ¿Cómo se les sirve a los santos? Predicándoles, no solamente predicándoles, exhortándoles, corrigiéndoles, disciplinándoles. Amén. ¿Qué más? ¿Somos un cuerpo? ¿En Cristo somos un cuerpo o no? Eso dice la Biblia, que ese misterio se reveló, lo reveló a Pablo, que somos un cuerpo, copartícipes de las mismas promesas. Como cuerpo tenemos diferentes dones, diferentes llamados, diferentes posiciones y diferentes actuaciones, digámoslo así, para no decir actividades, que ya lo dije. ¿Sí o no? Funciones. Estamos funcionando como cuerpo. Yo les he enseñado, hemos visto aquí, lo que es la vida de cuerpo y lo que es la vida de templo, que son dos cosas muy diferentes, pero hablamos de la vida de cuerpo. A ver, cuando un miembro del cuerpo se goza, los demás comen pastel con él. Se toman la selfie con él. Se goza con él. Venga, hermanito, le tomo la foto aquí. Tómenos una foto de su cumpleaños aquí del artificio. Cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás se alzan de hombros. Eso marca la bendición de una iglesia. Esto marca la bendición de una iglesia. Cuando se duele un miembro del cuerpo. Cuando está enfermo. ¿Sí o no? Cuando está necesitado. Cuando está en depresión. Cuando está en calamidad. Cuando está de luto, cuando se duele un miembro del cuerpo.
cuando es abandonado por su familia, cuando su hogar se destruye. Por algo sí. Vamos a ponerle ahora, entrar en detalle. ¿Cuánto más se duele el cuerpo? Cuando no puede ser suplido en sus necesidades. ¿Sí o no? Y nosotros tenemos que oír cielos y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra ti. Hay muchos textos que podemos utilizar. Oigan tierra porque voy a hablar. Y los cielos también van a cuidar. Entonces la lluvia es necesaria para que la tierra produzca. Y la lluvia que nosotros recibimos es la palabra, es la enseñanza, para poder producir. De modo que cuando alguien una tierra es estéril es porque no recibe la enseñanza. ¿Y por qué no la recibe? Hay muchas cosas. Por ejemplo, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Por qué le falta conocimiento? Porque desecha el conocimiento. Entonces yo también te desecho para que no seas mi sacerdote. Por cuanto te olvidaste de mi ley, también yo me olvidaré de tus hijos, dice el texto completo. Si quieres revísalo, Oseas 4:6. Y empezamos diciendo que hablar del sacerdocio de Cristo es algo que es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa en la leche es un experto en la palabra de justicia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso, el ejercicio de los sentidos, por el uso han ejercitado sus sentidos en el discernimiento, de entender lo bueno, lo malo y lo feo. Yo tengo que entender que la bendición depende de lo que yo produzca. Esto es bendición. Lo que yo produzco. Produzco hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada. Hay alguien desanimado, yo voy a producir con la enseñanza que he recibido, con la cantidad de Biblia que me han enseñado, la cantidad de pasos y cosas que hemos visto, hemos caminado y hemos experimentado. Yo voy a ir donde esa persona para animarla, para consolarla, para bendecirla, para orar por ella. ¿A quién está beneficiando usted? A Dios. Dios no necesita de usted ni de mí. Nosotros necesitamos de Él. Pero nos da preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas obtengamos su naturaleza divina. Entonces, ¿qué está produciendo esa persona? Está creciendo, primero hierba, luego fruto y luego espiga llena de fruto. Entonces empieza la hierba a producir cosas provechosas para el que la labra. Está creciendo, se está desarrollando y gloria a Dios, ya casi está la cosecha. ¿Cierto que sí? Por la que produce espinos y cardos, sembró buena semilla. ¿Qué salió? Espinos. ¿Qué espera usted de ese espino? Nada. Van a sembrar en otro lugar. Arrancar el espino para volver a sembrar sería inútil, porque volverían a ser espinos. ¿Por qué salen los espinos? Porque la tierra es árida. ¿Por qué la tierra es árida? Porque los cielos son de bronce, están cerrados. Y la tierra necesita la lluvia. Su corazón, mi corazón necesita la enseñanza de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Pero mira el texto de Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué más dice?
por cuanto desechaste el conocimiento, yo también, ¿qué? Te echaré el sacerdocio. Estamos hablando del sacerdocio de Cristo. Otra versión dice, te desecho para que no seas mi sacerdote. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Pero mire qué problema. Si regresamos a Deuteronomio, dice, si eres oído a mi voz para hacer todo con lo que yo te mando, serás bendito en el campo, en la ciudad, en tu entrar, en tu salir. Y de eso hablamos anoche, y no está hablando este día. Y dice, bendito tu canasta y tu arteza de amasar. Provisión. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto de tu vientre? ¿Ah? Los hijos. Dice, si son santos, si andan con una ruedita, una aureola aquí encima. Dice él, por obedecer, por tu obediencia, vas a bendecir a tus hijos. Si te olvidas de la ley, por cuanto te olvidaste de mi palabra, por cuanto desechaste mi palabra, yo también me olvidaré de tus hijos. Y entonces, ¿quién les lleva el bulto? ¿Cuál es el problema? Que hay tantas necesidades, que hay tantas peticiones, hay tantos hijos en malas condiciones. La obediencia nuestra. Pero eso es ley, eso es del Antiguo Testamento. ¿Hasta cuando le digo que somos de la fe, somos bendecidos juntamente con el creyente Abraham? Hemos visto más de un versículo de eso. Entonces hagamos cultos familiares, pues. Hagamos reunión de parejas, hablemos de matrimonio, hablemos de la familia, hablemos de no sé qué. ¿Y cómo lo vamos a bendecir? ¿Con psicología o con la palabra? ¿Y cómo vamos a poder responder si no comprendemos que somos un reino de reyes y sacerdotes, y que los sacerdotes, en la boca del sacerdote, el pueblo buscará la sabiduría, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos? ¿Cómo vamos a poder comprender lo que nos corresponde hacer si ni siquiera conocemos quiénes somos? ¿Cómo voy a poder fungir yo como miembro del cuerpo de Cristo si ni siquiera sé para qué me llamó Dios o qué dones ha puesto en mí? Entonces nos toca hacer un alto en el camino. Como diría el profeta Jeremías, mirar las sendas antiguas, escoger la mejor senda y andar en ella. Amén. Aquí tenemos un problema. Y es que si no produce ira provechosa, va a producir espinos y cardos. Entonces la bendición, aunque seamos herederos de Dios, según la promesa, vamos a tener dificultades. Todo porque nos hemos hecho tardos para oír. No nos importa si escuchamos la palabra o no la escuchamos. A mi pastor nada me faltará. Amén, yo lo creo. Así lo dice la Biblia. Y nos aferramos a esas promesas. Entonces, dice aquí, esto lo digo yo, dice Pablo, cuando escribe aquí, dice, yo sé, dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Le pregunto, ¿la bendición pertenece a la salvación? ¿O nos vamos a hacer tan supremamente espirituales que creemos que la bendición es pecado? La bendición pertenece a la salvación, aunque tengamos que hablar así, dice Pablo.
Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, y nosotros somos esa descendencia en Cristo, dijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré con abundancia. Y él, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Nosotros dejamos de perseverar en hacer las cosas. Empezamos a hacer las cosas cuando nos impulsan, cuando nos empujan a hacerlas. Y las estamos haciendo, estamos caminando bien, hombre. Y de pronto viene el desánimo, viene la pereza, viene el cansancio y se perdió todo el trabajo que se había hecho. Hay que volver a arrancar de nuevo. Se endurecen los corazones, ya no se siente pasión por la palabra, ya no se siente pasión por la oración, ya nos volvemos demasiado naturales. Y esa es una de las causas, es una de las cosas que yo quiero tocar, por eso me salté todos esos versículos, pero los vamos a estudiar, para que usted sepa lo que corresponde a la salvación, lo que debemos entender, el sacerdocio de Cristo, porque siempre tomamos el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar porque nos lo habéis hecho tarde, sí, pero ¿acerca de qué? ¿De qué me está hablando? Diga, el sacerdocio de Cristo, que empieza en el capítulo 5, antes del capítulo 4 empieza. Amén. Creo que la bendición de Dios es para sus hijos, somos nosotros. Pero creo que el enemigo, cuando le pone negligencia, le pone pereza al creyente para servir a Dios. No estoy hablando de ser predicador, de ser servidor en el templo, no estoy hablando de ser evangelista, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de servir a Dios en lo que Él manda. Por ejemplo, usted es miembro de un cuerpo en particular. Su función es diferente a los demás. Un cuerpo no puede funcionar, no puede caminar si todos los miembros no caminamos, no tenemos la misma vida, la vida del espíritu. Porque sin espíritu el cuerpo está muerto, lo dice la Biblia. Amén. Entonces, y eso va a traer la unidad. ¿Y la unidad qué va a hacer? Va a hacer fluir el amor. Y entonces vamos a podernos gozar con el que se goza y llorar con el que llora. Sufrir con el que sufre. Hay mucha Biblia para tocar todos estos puntos. Hoy estoy un poquitico desordenado así, porque no quise detenerme, porque no puedo poderme explicar sacerdocio. Pero como sacerdotes, tenemos que quemar incienso, tenemos que interceder, y eso es servir a los santos. Porque cuando usted está enfermo y está lejos, con la oración de intercesión, el Señor puede hacer un milagro, como los ha hecho. Pero mira la cantidad de gente que hay aquí que hoy, este sale, este ya se recuperó, este ya está libre, este ya. ¿Por qué? Por la oración, eso es servir a Dios. Y esto no se puede dejar de hacer. Pero no es la única forma de servir. Pero también es ayudando al necesitado. Porque si vienes a tu hermano a padecer necesidad y no le das las cosas que son necesarias para el mantenimiento de su cuerpo, ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? ¿Podrá la fe salvarle si le dice que ve y caliéntate y que nosotros vamos a orar? La fe sin obra es muerta. Amén. De modo que vamos a tomar este pasaje bíblico, vamos a estarnos ahí de atrás para adelante en este capítulo 6, viendo un montón de cosas que son muy interesantes y que nosotros no hemos sabido entender, a pesar de que se han explicado muchas veces. Escúchelo bien, para que sepa. Vamos a hablar de lo que es el sacerdocio en el Nuevo Testamento, el sacerdocio de Cristo. Nosotros como sacerdotes, lo dice la Biblia. Amén. De un solo verso no se puede sacar doctrina, van a decir los teólogos. No hay un verso, hay más de uno.
yo voy a utilizar 3 versos para hablar del sacerdocio. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, te exaltamos tu presencia, te damos gracias, glorificamos tu poder, Señor. Creemos que tú eres fiel, creemos que eres poderoso y que tú llenas nuestra vida, que alienta nuestro corazón, que sustenta nuestra suerte y que únicamente, Señor, en tu presencia, Señor, hay plenitud de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tus principios, a entender la doctrina, a entender, Dios mío, bendito Dios, tu mandamiento, y a saber, Señor, que somos bendecidos por ti, que tú nos llamaste para heredar bendición, bendiciendo a otros, Padre. Ayúdanos, eterno Dios, a glorificar tu nombre, a exaltar tu poder y a proclamar tu grandeza. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, alabamos tu nombre. Y te pedimos, Dios mío, que nos guardes, Señor, de toda torpeza, nos guardes, Dios mío, de todo desenfreno, y nos guardes, Dios mío, Señor, de toda mala enseñanza, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mañana a las 7 de la mañana estamos aquí para el tiempo de clamor. Amén. Si tiene petición.